ordenan las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 10 de abril. En los próximos minutos trataremos de resumir parte de lo mucho que pasa todo el tiempo en la Argentina. Hay de todo, realmente. Así que arrancamos por la última novedad de esta mañana. El gobierno desreguló los precios del cable, la telefonía e internet. Venían muy preocupados en el gobierno por la supuesta guerra que las prepagas le habían declarado a la clase media luego de la desregulación del gobierno. Sí. Vía DNU de la medicina prepaga y de la medicina privada. Y ahora desregulan el precio de las telecomunicaciones. Ahora la libertad para aumentar llega a las tarifas de internet, cable y celulares. Las empresas podrán fijar los valores libremente, sin la intervención del Estado a través del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que ya prácticamente no existía, porque el gobierno se encargó de desguazarlo. ¿De qué manera? Bueno, el gobierno de Milei derogó el decreto 690 del 2020, en aquel entonces firmado por Alberto Fernández, que intentaba regular las tarifas de esos servicios. El decreto de Alberto consideraba estos servicios como esenciales y estratégicos, además en plena pandemia. Bajo ese argumento congelaba o intentaba congelar las tarifas durante unos meses en la pandemia, que era cuando todos especialmente necesitábamos esos servicios y muchísimos especialmente para trabajar. Claro. Y luego determinaba topes para las subas. Bueno, un decreto que nunca llegó a aplicarse del todo, básicamente porque gracias a las cautelares que obtenían las empresas en el Poder Judicial, el decreto no terminaba de regir efectivamente sobre el valor de esas tarifas. Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios, dice el actual gobierno vía DNU. ¿Tendrá algo que ver este decreto de desregulación del mercado de las telecomunicaciones con la reunión que tendrá Milei con Elon Musk ahora en Estados Unidos? Un jugador importante en ese sector que llega también a la Argentina. Bueno, lo cierto es que es muy curioso porque en los últimos días el gobierno aparentemente había detectado en las encuestas que la clase media andaba medio a las puteadas, ¿no? Y que, entre otras cosas, tenía que ver porque entre las muchas cosas que se encarecieron estaba especialmente el de la medicina prepaga. De hecho, fue tema ayer durante todo el día, porque luego de Caputo diciendo le declararon la guerra a la clase media, finalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dicen que va a buscar determinar si hubo algún tipo de maniobra concertada, articulada y organizada entre las empresas de la medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud, presidida por Claudio Velocopit, para aumentar los precios a usuarios y proveedores por encima de la inflación. Es decir, el gobierno va a investigar si es cierto que se cartelizaron, que los tres grandes jugadores del sector se pusieron de acuerdo para aumentar por encima de la inflación. Lo dijo en una nota por radio, Velocopit apenas desregularon que se estaban juntando a arreglar entre los tres principales jugadores el precio que iban a poner. Bueno, eso es lo que ahora va a investigar el gobierno si efectivamente sucedió. Pero guiño, guiño. Por radio. Lo cierto es que entre enero y abril ya se registraron subas de hasta el 160% y se empezó a complicar de verdad la situación de 6 millones de beneficiarios del sistema, y desde el sector empresarial justificaron estas actualizaciones y alertaron que hay enormes riesgos de que la gente se quede sin servicio básico de salud porque con los aumentos aplicados todavía no se recuperaron las pérdidas. Y algo de lo que dijo Velocopit, que es, no es la papa, que es un alimento que come casi la totalidad de la población. Esto es para un sector privilegiado de la sociedad. Lo dijo Velocopit, esto no es para todos. La medicina prepaga, la medicina privada a través de las prepagas, no es para todos. Y lo pagará el que lo puede pagar. Entonces esa concepción que tiene el mercado de lo que es la medicina privada, vos podés estar más o menos en contra, pero es el servicio que ofrecen, ¿no? Ahí está entonces la discusión de hasta dónde y cómo debe intervenir el Estado. Este Estado se retiró por completo, desreguló, entregó todas las herramientas de intervención y ahora están preocupados porque el sector le declaró la guerra a la clase media. De hecho, evidentemente lo han detectado como un problema, porque ayer en La Nación Más era el tema. Para Mirá. Pablo Rossi, tiene que aparecer un árbitro para regular el mercado de las prepagas. Esto fue con Luis Majul en la radio de Majul. Escucha. Por eso la desregulación del mercado de las prepagas no es cualquier mercado, no es cualquier desregulación. Entonces, urgentemente tiene que entrar a jugar defensa de la competencia. Digamos, un árbitro, tiene que aparecer un árbitro.
el ministro de Economía lo manifestó a través de un tuit, pero al tuit hay que darle cuerpo, contenido, lógica. Me dicen que dentro de la órbita del área comercio, que depende a su vez del Ministerio de Economía, se está trabajando y ya se están librando. Lo que pasa es que eso es bien calibrado porque eso es netamente jurídico. Se están defensa de la competencia. Defensa de la competencia. Porque, para decirlo de otra manera, para que funcione un capitalismo de competencia sana, de libre competencia, con mercados un poco más transparentes, tiene que estar ese árbitro. Pero la Argentina tiene institucionalidad cero. Tenemos un país donde no tenemos nombrado el defensor No pensé del estar pueblo. vivo para ver este momento realmente. Sí. De los que hace, ¿cuánto? 3 meses. Defendían a muerte, se les iba la vida en defender el decreto de necesidad de urgencia firmado por Milei, el elaborado por Sturzenegger y compañía, que desregulaba, entre muchísimas cosas, el mercado de la medicina privada. Decir ahora que es necesario que aparezca un árbitro que diga, che, me parece que es un montón. Es decir, que intervenga el Estado. Claro. ¿Quién es el árbitro? El Estado. Pero no es que no querían Estado. ¿O para qué quieren el Estado? Bueno, en definitiva, es parte de lo que yo no sé si no entienden o quieren entender, o medio les da lo mismo, o es medio una perfo, de lo que Milei entiende que debe suceder, que es, y fue y lo dijo a Davos, no solo la libre competencia, sino que si hay monopolios, bueno, el mercado establece que hay monopolios. ¿Se acuerdan que fue a Davos? Sí, claro. Y bancó los monopolios, dijo. Sí, el Estado no tiene que intervenir incluso aunque haya monopolios. Bueno, acá ni siquiera se trata de un monopolio, pero casi, y están pidiendo la intervención del Estado. Además, el Estado sí interviene y está interviniendo, por ejemplo, en estos días, con no homologar las paritarias de los trabajadores. Claro. O sea, para eso sí interviene el Estado. Exactamente esto, ¿sabés quién lo dijo? María Laura Santillán. No. En La Nación Más, cruzando a Toto Caputo por el aumento de las obras de las prepagas, diciendo que sería interesante que tome alguna medida, y cuestionó que se meta con los salarios de los gremios, pero no con el de las prepagas. Te juro, escucha. Bueno, a ver, chocolate por la noticia. Está re bueno que lo diga Caputo. A vos tampoco te va a dar entrevista, Caputo. Yo No, ya la ligué. sí, Se enoja. quizás Después se enoja y sí. viste que te bardea por internet. Bueno, ¿qué No, quizás sí, quizás sí. Bueno. Me parece interesante que lo diga. Lo que sería más interesante es que tome alguna medida. Porque ¿qué es lo que está sintiendo la gente, Luis, Sí. ahora? Que con los salarios sí se regula. Con los salarios no Pero se... hoy Antonio- déjame desarrollar Bueno, la idea. bueno, Un segundito. Calma. Porque en realidad no es que uno se ponga a defender los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros. Por lo tanto, está bueno avisar que ahí sí se está metiendo el gobierno. Con los salarios sí se mete, cuando en realidad es entre empresas y trabajadores, ¿verdad? Se está metiendo, está opinando, está diciendo Caputo. Abiertamente el Estado puede no homologarlo. Ahora, con las prepagas, ¿no? ¿Entendés mi punto? Por supuesto que lo entendemos, Es María Laura. entendible, Lo estamos muy diciendo hace 4 entendible. meses. Casi le pega un bife a Novarecio, estaba re caliente María Laura, me gustó. Pero no, pará, déjame hablar, pedazo de pelotudo. A mí me gustó también esa versión, ¿eh? Bueno, pero evidentemente ya empieza a ser algo que detecta el humor de las encuestas, de los focus group también, porque Carrió, otra que en las últimas horas reapareció, salió al cruce, otra vez. No es la primera vez que lo hace. Dijo que estamos, atención, ante el mayor ataque a la clase media en la historia. Viste que ella es siempre como la defensora de la clase media, de las instituciones sí. y de la clase media. Claro. Criticó la gestión de Milei porque vio otros programas de ajuste que terminaron en recesiones brutales como el de Machinea. Esto dijo Carrió en el programa de La Nata. Pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. Mire, yo voy recorriendo, tengo todos mis militantes recorriendo para los negocios de barrio, está claro, para las empresas. Estoy viendo la caída
de las ventas, cómo se sostienen los empleos, pero ¿cómo vamos a crear empleo formal? Si lo que vamos a tener es, la gente va a vender en negro. Bueno, ahí estaba Elisa Carrió en el programa de La Nata, en Radio Mitre, también diciendo que este era el mayor ataque a la clase media en la historia del país. Tal vez hay que esperar 4 meses para que los que hoy se dieron cuenta que desregular el mercado de la medicina privada llevaba el precio de las prepagas a las nubes, se den cuenta que desregular el mercado de las telecomunicaciones va a llevar el precio de internet, cable y telefonía celular también a las nubes, y protestarán dentro de 4 meses cuando vean que otro sector muy importante de la sociedad no está pudiendo pagar internet y celulares. También no puede haber una cosa, Mati, de que el gobierno también esté, digo, por lo que decía, varios comunicadores lo pusieron en el mismo lugar, esto de incluso, que por más que se trate de camioneros, de las paritarias y del aumento y la regulación, no regulación, que el gobierno esté dispuesto a todo, incluso a regular y a sancionar empresas antes que permitir que los salarios suban. Es posible, es que el programa que ni siquiera es un programa, pero el plan de Milei y de Caputo es casi únicamente que la inflación baje vía reventar ingresos. Claro. Si es necesario que el Estado intervenga en reventar ingresos para que la inflación baje, y posiblemente en ese tipo de intervención del Estado sí estén de acuerdo. Claro. Que de hecho es lo que están haciendo. Claro. Veremos cuánto tiempo más lo sostienen. Bueno, cambiamos de tema. La Casa Rosada entregó el nuevo borrador de la ley Bases, de la ley Ómnibus, o de la ley Combi, como quieras decirle, y del paquete fiscal a diputados y gobernadores aliados. La intención del gobierno es que estos textos se debatan en conjunto en la Cámara Baja en los próximos días. El proyecto esta vez tiene 180 páginas y 279 artículos, bastante menos que el original. Reduce a 4 las emergencias solicitadas por el Ejecutivo y define que 18 empresas del Estado podrán ser privatizadas total o parcialmente, entre ellas Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. Se mantienen esas dos entre las empresas sujetas a privatización. Por ahora no contempla la reforma laboral, esto de lo que se venía hablando, que había pedido incluso algún sector de la oposición, pero no se descarta que sea incorporado en el proyecto por algunos sectores que vienen impulsando la idea. Novedades, bueno, entre las principales diferencias con respecto al proyecto original y que no habían trascendido hasta ahora, se encuentran estas limitaciones a las facultades delegadas, restricciones en los fondos fiduciarios, correcciones en la tabla de impuestos de bienes personales. Y además la ley facultaría al gobierno a renegociar o rescindir contratos de obra pública. Esto de Milei, que la gente se haga el puente si lo necesita, ¿no? Bueno, en cuanto al paquete fiscal, pagarían el impuesto a las ganancias quienes ganen desde 1.800.000 pesos brutos, 2.300.000 en el caso de una persona casada con 2 hijos. Bueno, esto empieza a discutirse, empieza a conocerse detalles de la nueva ley, una ley bastante más chica que la original, aquella que fracasó en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan cuando en ese momento Sago con Menem pidieron volver a comisiones? No queda todavía del todo claro si sabían que eso significaba que la ley volvía a foja cero o si creyeron que era pedir un cuartito en medio para seguir. Bueno, pero en definitiva parece haber esta vez, luego de que el gobierno efectivamente, a diferencia de la vez anterior, negoció mucho con la oposición, con los gobernadores, parece que si no hay ninguna irregularidad, si no sucede nada extraño, le dan los números al gobierno para avanzar con su proyecto de ley. En paralelo, Guillermo Franco, es uno de los que está rosqueando fuerte esta ley, va a recibir a la CGT hoy para evitar un paro general. El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, también Pablo Moyano y distintos sectores del sindicalismo habían anticipado una movilización para el 1 de mayo y no descartaban un paro general. Bueno, es en ese contexto que se da por primera vez el encuentro oficial entre el Poder Ejecutivo y la CGT. Es la primera vez que la CGT va a la Casa Rosada desde que asumió Milei. Será esta tarde. De fondo está la reforma laboral, la restitución de ganancias, además de los despidos en el Estado, la recesión que está pegando en el sector privado, la pérdida de poder adquisitivo, la no homologación de las paritarias del sector privado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está de fondo en lo que va a ser la primera reunión entre la CGT y el gobierno. En las últimas horas siguen las expresiones de sectores del sindicalismo que dicen, muchachos, hay que ir a un paro, muchachos, hay que confrontar. Bueno, atención con esa división que se empieza a generar también distintos criterios, estrategias, posicionamientos dentro del mundo sindical. Salió Sergio Palazzo, que es diputado nacional y secretario general de la bancaria, dijo que es momento de activar la unidad para generar un gran paro nacional y también le pide a los gobernadores que no se dejen extorsionar con el impuesto a las ganancias. Yo le pediría, y particularmente hago hincapié en los gobernadores, que no sean parte del latrocinio que pretende este gobierno de dejar a trabajadores sin derecho y sin organización sindical, porque después la sociedad se lo va a reclamar.
se lo va a reclamar y se lo va a reclamar mal. ¿Qué diferencia hay entre Milei y los que lo acompañen en una política de quita de derechos? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre Milei, que le quita recursos a las provincias para luego extorsionarlos diciéndole tienen que acompañar esto de impuesto a la ganancia porque esto reconstruye el sistema recaudatorio por el cual a ustedes les puedo girar más? O sea, primero no te manda tu plata y después con la plata de otro, que es de los trabajadores, te mando plata, es más o menos así. Sí. Entonces yo les pediría a los gobernadores que no se dejen extorsionar por el gobierno nacional, porque si no van a hacer lo mismo que el gobierno nacional después. Ahí estaba Palazzo en diálogo con Futurock, a la espera de un jueves clave, porque hoy la CGT se reúne con el gobierno, también se reúne, o estaba previsto que se reunieran con legisladores del oficialismo, y mañana va a ser la reunión del Consejo Directivo de la CGT, también en paralelo el Congreso Nacional de Camioneros. Entonces, están sucediendo varias cosas y la expectativa de, bueno, finalmente, ¿qué anuncia mañana la CGT luego de reunirse hoy con el gobierno? ¿Qué anuncia también Camioneros en un conflicto paralelo por la no homologación de su paritaria? Ayer hubo una reunión importante donde también estuvo Palazzo, entre otros, coordinada por ATE Capital. Ahí Daniel Catalano, el Tano Catalano, advirtió que los empleados estatales no van a tolerar la militarización de los puestos de trabajo, la policía armada en las dependencias públicas y los despidos arbitrarios por parte del gobierno nacional. Bueno, una de las estrategias y de los objetivos centrales de los dirigentes sindicales, según dijeron, es que caiga el DNU. El DNU ya se empezó ayer a mover en la Cámara de Diputados. Legisladores de Unión por la Patria, de Hacemos Coalición Federal, de la UCR y del Frente de Izquierda citaron ayer a 21 expertos para debatir sobre la constitucionalidad del DNU, el DNU 70-2023. Ahí exponían constitucionalistas, laboristas, investigadores, bueno, un montón de gente. En un momento estaba la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y justo cuando empezaban ahí los tipos a decir: che, esto no está bien. Me parece que este DNU no está bien. Sí. Se ve que se quedaron sin wifi. ¿Viste? A veces la señal en la cámara. Guacha. La señal en la Cámara de Diputados a veces, viste, que no es buena. Tiene paredes muy anchas la cámara porque es un edificio viejo. ¿Y sabe que se cayó la transmisión? No, qué pena. Se cayó la transmisión. Entonces, si querías ver la exposición de los especialistas que decían por qué el DNU, entre muchísimas razones, es inconstitucional o avasalla derechos y demás, tenías que ir a un vivo en Twitter de Cecilia Moró, que estaba ahí con el celular como diciendo... Pero te voy a decir la particularidad, que cuando estaba el streaming de diputados, no había tanta gente. O sea, había gente, pero no era tanta la gente. Cayó. Ahora, ya lo quería ver todo el mundo. Fue noticia. Y en un momento había 70.000 personas mirando eso. Era mucha gente, boludo. No lo iba a ver. Pero si el gobierno no quiere que lo vea, lo voy a ver. Ahora lo voy a ver con muchas ganas, ¿sabes? No sé si fue una buena estrategia. Bueno, a los dos bloques cuyo rechazo el mega DNU ya se da por hecho, que es Unión por la Patria y Frente Izquierda, ayer se sumaron otros que forman parte de las bancadas que son citadas a la Casa Rosada, que tienen mayor diálogo con el gobierno, pero que no están en apoyo firmes en la totalidad de sus integrantes. Viste que hay ahí, por ejemplo, entre los radicales en la Cámara de Diputados hay una disputa, básicamente entre Facundo Manes y los diputados del bloque Manes, dentro del mismo bloque de la UCR, enfrentado con el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, el cordobés, que hace ahí como especie de facilitador entre el gobierno y todo lo que el gobierno necesite, a pesar de todo lo que le dicen, a pesar de todo lo que le hacen, de que están eso, aunque nos maltraten, aunque nos men, aunque nos digan un montón de putitas del peronismo. No, a nosotros no nos importa, igual vamos a tratar de colaborar con el gobierno. Perkins. Bueno, este mega decreto que se encuentra en su mayor parte vigente, hay algunas cosas que están ya frenadas por el Poder Judicial, le queda la pata ahí en la Cámara de Diputados. Ya fue rechazado por el Senado, el gobierno debe evitar un rechazo en diputados para que se mantenga en pie. Mientras tanto, hoy y mañana habrá paro de docentes universitarios. Ayer, autoridades docentes y estudiantes de distintas universidades de la UBA también realizaron un abrazo simbólico en la Facultad de Ciencias Exactas para manifestarse por la situación presupuestaria de la universidad. Impresionante la cantidad de gente que se convocó ahí. Impresionante. Con una bandera que dice "Cuidemos la universidad pública" y un montón ahí de docentes, estudiantes, autoridades, bancando a la Universidad de Buenos Aires, que ante los ataques y el fuerte ajuste llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, que niega, que dice que no hay tal ajuste, las universidades nacionales y la Federación Universitaria Argentina resolvieron ayer convocar a una marcha federal universitaria para el próximo martes 23 de abril, que se anticipa multitudinaria. Si bien ya había salido la comunicación, ya había sido
esta movilización convocada el lunes, y lo contamos ayer. Ayer, durante este martes, se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional y aprobó ahí, ya de forma oficial y unánime, la solicitud de un cambio de fecha realizada por distintos sectores luego de que se confirmara que se realizaría el 25. Bueno, hay un tema acá que es un conflicto que ya está sucediendo, las advertencias ya están llegando desde hace tiempo, ahora con cada vez mayor urgencia, y todas las universidades y las autoridades de las universidades avisando, che, no llegamos. Hoy habló, esta mañana acá en RE, con Luis Bremer, el vicerrector de Comahue, Fernando Raúl Osovignar, dijo que están con 1/3 de presupuesto de lo que necesitan. Es la Casa de Estudios de Río Negro y Neuquén. Tuvo que reducir, lo contábamos en los últimos días, los servicios de telefonía y de limpieza, y ya avisa que no van a poder pagar las facturas de luz, gas y agua. Escucha. Y estamos nosotros, por lo que estamos, y todo el sistema universitario, prácticamente estamos en la misma situación porque a ninguno se le actualizó, y estamos con 1/3 aproximadamente de lo que necesitaríamos. Y eso lo que nos preocupa a nosotros son los altos costos que tenemos. Por ejemplo, de facturación en energía eléctrica recibimos el mes pasado solo para el campus Neuquén, porque estamos en 9 localidades de las 2 provincias, pero solo en el campus Neuquén, que es donde está concentrada la mayor cantidad de facultades y la administración central, cerca de 40 millones que nos facturó. Entonces, 40 millones en boleta de luz. 40 millones en boleta de luz en febrero que pagamos en marzo. Por eso decimos, técnicamente no estamos en cesación de pago, pero ya estamos evaluando qué no vamos a poder pagar. Y de hecho, ya hemos hecho algunas restricciones. Por ejemplo, limpieza funciona de lunes a viernes para baños y aulas, y el resto es esporádicamente. No tenemos convocatoria para este año para proyectos de investigación, tampoco para proyectos de extensión. Entonces ya entramos en una situación mucho más complicada de la que teníamos el mes pasado. ¿Cuál es la respuesta que le dan desde el gobierno nacional? Bueno, muy complejo el panorama que relata ahí el vicerrector de Comahue. Están eligiendo qué pagar, están eligiendo qué limpiar, casi que van a tener que empezar a elegir qué enseñar, ¿no? En definitiva. Bueno, también habló con Luis Bremer esta mañana en RE, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, dijo que el desfinanciamiento es una herramienta de disciplinamiento porque las universidades tienen que ser autónomas. Lo que hay que entender de esto es esta manera de administrar el presupuesto universitario desde el gobierno es afectar un componente esencial del sistema universitario, que es la autonomía. Esto es una herramienta de disciplinamiento de las universidades. Las universidades tienen que ser autónomas y la autonomía se garantiza en el presupuesto que tiene que definir el Congreso Nacional. El Congreso Nacional si él hubiera aprobado el proyecto de ley de presupuesto del que las universidades también participan, proponiendo los criterios de equidad que determinan la composición de ese presupuesto, hubiera implicado un 36% mayor al del 2023. Eso hubiera resuelto todos estos cuellos de botella y la universidad hubiera podido llevar adelante su proyecto universitario autónomo. Seguro. Andrade, permítame. Ahí estaba, Hugo Andrade de la Universidad de Moreno. Y casualmente, o no tanto, hoy, en un contexto en el que las universidades públicas vienen denunciando el congelamiento del presupuesto educativo y las complicaciones en su funcionamiento, la UBA volvió a ubicarse en el ranking QS como la mejor institución de educación superior del país, con 6 carreras en el top 50 mundial, es la mejor clasificada del país, pero además con 6 carreras en el top 50 mundial. La Universidad de Buenos Aires, según datos del ranking universitario QS por disciplinas que se publicó hoy. Ahí en esta... Tremendo. Es como si... Qué justo, sí. Como si fuera a propósito, pero no lo es. Definitivamente, este informe señala que el sistema universitario argentino se destaca, especialmente en áreas como artes y humanidades y ciencias sociales, y de las 10 carreras mejor clasificadas en el país, 9 pertenecen a estos campos y 8 son ofrecidas por la UBA, es decir, la educación pública, ¿no? Bueno, en definitiva, esto me parece que es un conflicto que recién arranca,
se viene entonces para finales de abril una gran movilización y efectivamente un conflicto que va a durar de mínima todo el año. Bueno, cambiamos de tema, pero tiene que ver también con la crisis y el efecto Milei. La producción industrial cayó 11% durante el primer bimestre del año. Una brutalidad, una caída descomunal, con comparaciones que únicamente se encuentran en la pandemia, cuando la parálisis era total. Y son datos oficiales sobre la actividad económica que ratifican la profundidad de la crisis autogenerada por la administración de Javier Milei, que es la recesión. En febrero de 2024, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI manufacturero, esto según datos del INDEC, datos del gobierno, no de un bot de Twitter. Sí. Ni de una B corta que se imaginan cuando ven gráficos de la CAME. No. Esto es el INDEC oficial, que está dando cuenta de una caída de 9,9% respecto al mismo mes de 2023 y un acumulado en el primer bimestre, en los primeros 2 meses, del 11,1% respecto al mismo periodo 2023. En el caso de la construcción, la caída interanual fue del 24,6%. Es decir, la caída de la producción industrial es brutal y la de la construcción es directamente una masacre. Sí. La parálisis prácticamente total. Durante el segundo mes del año, 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera tuvieron caídas interanuales. La crisis es masiva, es transversal, es para todos los sectores. Y bueno, y decíamos, ¿no? La crisis en la construcción también se profundiza. El índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas referentes del sector, registró en marzo una baja del 11,2% y se mantuvo con un 40% por debajo del nivel de marzo de 2023. Este ya es el otro índice. El índice Construya ya no es el dato del INDEC, pero también es un dato que muestra la crisis que atraviesa uno de los sectores claves para la actividad económica y también para la creación de puestos de trabajo, como es la construcción, mientras que obviamente también es símbolo o signo de una situación de hiperrecesión que ya atraviesa el mercado interno y que no parece estar esa B corta en la parte que sube. Claro. Según datos oficiales del propio gobierno y de los distintos sectores de la economía, la B corta todavía incluso parece estar lejos, según indican algunos, de la parte en la que termina de caer. Claro. Sigue en proceso de caída. Es una caída libre. Exactamente. Bueno, y sobre todo esto, obviamente, la inflación. Arrancamos hablando de la desregulación de las telecomunicaciones, de la regulación de las prepagas, del impacto que está teniendo todo esto en los ingresos, de la no homologación de las paritarias del sector privado. Bueno, se viene el viernes el dato de inflación a nivel nacional, también lo va a dar el INDEC, pero se conoció ayer un anticipo, o que sirve como anticipo, que es el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue del 13,2% en marzo y acumula un 285% de inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires. Esta inflación, en este caso con la medición de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, son datos oficiales del gobierno porteño. Con esta cifra, el acumulado en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, 57%. Ah, buenísimo. Si alguien tuvo una paritaria de 57% yo no. en la Ciudad de Buenos Aires, lo felicitamos. Definitivamente es un proceso que también se enmarca en la discusión de los últimos días. En cómo el presidente Milei y cómo el ministro de Economía, Caputo, cometieron ese papelón de creerle un bot de Twitter que decía que los precios no solo ya no estaban subiendo, sino que estaban bajando. Maravilloso. Desacelerándose, es decir, había deflación, según el bot de Twitter, que luego se demostró falso. Pero atención con esto porque empieza a hacer ruido en las mediciones oficiales de inflación. Sí. El viernes decía el INDEC va a dar a conocer la inflación de marzo. Ayer salió el titular del INDEC, en medio del papelón por el bot de Jumbo, Marco Labaña, a tomar distancia del uso que hizo el ministro Caputo de ese bot falso, aunque sin nombrarlo. Pero dice Marco Labaña, la estadística oficial es un bien público irreemplazable. El INDEC trabaja con metodologías consensuadas internacionalmente que son públicas para asegurar la transparencia de sus procedimientos. Protegerla es y debe ser siempre una política de Estado. Quiero decir, esto uno lo puede interpretar como, confíen más en los números del INDEC que en los de un bot de Jumbo, claro. Pero no son pocos los que están viendo, y entre ellos Marco Labaña, una advertencia al gobierno de, no te metas con los números del INDEC. Claro.
no empiecen a tocar los números del INDEC porque esto ya pasó además. Sí. Y no salió bien. Y no salió bien. Entonces lo que está advirtiendo Marco Labaña es, che, hay que proteger estos datos. ¿A quién se lo está advirtiendo? Bueno, veremos. Pero el viernes el INDEC va a dar a conocer la inflación de marzo. Hasta ahí las novedades de la política nacional. Tiene que ver también el viaje de Milei otra vez a Estados Unidos, claro, con lo que está pasando en Argentina. Que entra en la agenda internacionales y también de este maravilloso país. Javier Milei está de viaje una semanita. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué onda? Bien. Junto con su hermana, Karina Milei. Primer destino, Miami. Miami en Florida. Segundo destino, Austin, en Texas. Y tercer destino, Copenhague, así se dice, ¿no? En Dinamarca. Bueno, la gira es llamativa no en sus destinos, sino en sus propósitos. ¿A qué va? ¡Ay, qué va Milei a Miami a recibir la condecoración de embajador de la luz! ¿Por las tarifas es? Muy bueno. Muy bien, bien. Bien. Absolutamente vinculado con la luz, efectivamente, por parte de la comunidad Chabad Lubavitch, que es una congregación judía ortodoxa. La condecoración es por su inquebrantable, así se dice, dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad. Es también por sus incansables esfuerzos por Israel. Acá algunos están viendo tal vez un agradecimiento por el apoyo explícito a la ofensiva israelí en el enclave palestino. Otros están más bien hablando de simplemente una sobreactuación de ese alineamiento con Estados Unidos. Segundo destino, decíamos, Texas, donde va a visitar la fábrica de Tesla, los vehículos eléctricos, y se va a reunir con el multimillonario Elon Musk, que ya está en la Argentina con su empresa Starlink, pero además que está mirando con mucho cariño las reservas argentinas de litio. Uy, se le hace litio a la boca. Está... Así que habrá que prestarle atención. ¿Qué fotito va a tener ahí, Milei? Que es la que fotito. Si hay algo que los excita sexualmente a los libertarios. Yo me lo imagino. Es Elon Musk. Elon Musk con Milei. Con Milei es como la fantasía, ¿no? Estalla la Matrix. Me lo imagino abrazándolo muy parecido a como lo abrazó a Donald Trump. Por eso iba a decir eso, que lo cuiden y que no filmen la primera parte del encuentro, que filmen a partir de que ya se bajó un poco los niveles de ansiedad, porque ¡Elon! Yo diría, no filmemos cuando esté arrodillado. Esperemos a que se levante y ahí podemos sacar una foto. Cuando salgan de la habitación. Por favor. Es tan interesante, me parece a mí, lo que hará Javier Milei en Estados Unidos como lo que no estará haciendo. No se estará reuniendo como presidente con el mandatario estadounidense Joe Biden, y esto también habla un poco de las relaciones entre ambos gobiernos. Y después finalizará su gira de una semana, reitero, en Dinamarca, donde va a supervisar de alguna manera la compra de los aviones F-16, los famosos aviones estadounidenses. Dicen que son aparatos que ni siquiera Ucrania aceptó. Porque no sirven. Están en desuso. Por estar en desuso. Pero los vamos a tener nosotros. Bien. Y no se sabe muy bien cómo se va a pagar tampoco, pero bueno, una selfie con un F-16 vamos a tener pronto. Por favor. Bueno, mientras tanto, hemos sido engañados, porque a mí me habían dicho que venía el frío. Tampoco es que tenemos tanto frío. 14,6, la temperatura bajó un montón, es verdad. Está prevista una máxima de 19 grados con cielo nublado, mayormente nublado durante todo el día, pero sin pronóstico de lluvias. Y mañana jueves, que iba a ser un día realmente muy frío, bueno, no lo va a ser. Empieza nuevamente a subir la temperatura.